Hola estimados estudiantes, en esta ocasión te explicaré la actividad 2 de la semana 3 correspondiente a matemática del proyecto 1 del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa. El tema de esta actividad es ecuaciones e inecuaciones de primer grado con una incógnita en el conjunto de los números enteros. Lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico utiliza letras, símbolos y números para expresar enunciados de la vida cotidiana. Las letras que comúnmente se utilizan son las primeras y las últimas del alfabeto. Los símbolos son los que utilizamos para las operaciones básicas, como el más, el menos, la multiplicación y división. Y los números pues son los que ya conocemos y utilizamos para contar. Con el lenguaje algebraico expresamos números desconocidos y realizamos operaciones aritméticas con ellos. Aquí tenemos ejemplos de lenguaje cotidiano y que podemos expresar en lenguaje algebraico. El primer ejemplo dice, el doble de un número más el triple de otro número. Entonces aquí tenemos primera parte, el doble de un número. El doble se expresa como el número 2. ¿Pero el doble de quién? De un número. ¿Sabes cuál es este número? No se conoce cuál es el número, por tanto es una incógnita y se representa por la letra X. Luego nos dice más, entonces coloco más. Más el triple de otro número. Triple, entonces sería 3. Otro número, no conozco cuál es el otro número. Entonces voy a utilizar la letra Y. ¿Por qué no utilizo la X? Porque la X ya la había utilizado inicialmente. Segundo ejemplo, la diferencia. Entonces aquí dice diferencia, quiere decir que yo tengo una resta. La diferencia entre el doble de un número. Doble de un número, doble que es el 2 y el número que no conozco, entonces una incógnita que represento con X. Doble de un número y la mitad del otro número. La mitad de otro número. La mitad quiere decir que es una fracción entre 2. Cuando quiero decir la mitad de algo, quiere decir que divido para 2, ¿no? La mitad de otro número. Entonces, como no conozco cuál es el otro número, es otra incógnita que voy a utilizar en este caso la letra Y, porque la letra X ya la tengo ocupada acá. Tercer ejemplo, la tercera parte. Vamos a hacer una fracción dividido entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque dice la tercera parte, es decir, hay algo y de ese algo tengo que tomar la tercera parte. Pero la tercera parte ¿de quién? De la suma. Entonces aquí tendré una suma. La tercera parte de la suma de un número y su cuadrado. De un número, no sé cuál es el número, por lo tanto es una incógnita. Y su cuadrado, o sea, el cuadrado del mismo número. Entonces tendríamos la misma incógnita que es x elevada al cuadrado. El número 2. Cuarto ejemplo, el producto de dos números. Producto, entonces hablo de una multiplicación, hago un puntito que me diga multiplicación, que representa la multiplicación. El producto de dos números. No sé cuál es el primer número ni sé cuál es el segundo número, son incógnitas. Entonces, uno estará representado por X y la otra incógnita estará representada por Y. Último ejemplo nos dice la mitad. La mitad, recuerda que cuando necesitas la mitad de algo, divide para 2, ¿no? Entonces, la mitad ¿de quién? De la diferencia. Aquí tenemos entonces una diferencia o sustracción. De la diferencia. Pero la diferencia ¿de quién? De dos números. Yo no sé cuáles son esos dos números. Son incógnitas entonces. Una incógnita la reemplazo por X y otra incógnita será
Y. Luego tienes que realizar el taller de la página 64 del texto integrado para octavo grado de Educación General Básica Superior del Ministerio de Educación. Si no tienes este texto, aquí te pasaré los ejercicios de dicho taller. Tenemos literales A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Pero no terminan aquí, tenemos muchos más literales. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, que vas a resolver tal y como te mostré hace un momento. Ecuaciones. Se llaman ecuaciones a igualdades en las que aparecen números y letras que se relacionan y es posible encontrar el valor de las incógnitas mediante operaciones aritméticas. Entonces decimos que una ecuación es una igualdad en la cual contiene números y letras, y las letras se las conoce como incógnitas. Las incógnitas se representan por las letras. Aquí tenemos el ejemplo M, N, X, Y, Z. Pero como te dije hace un instante en expresiones algebraicas, se utilizan comúnmente las primeras y las últimas letras del alfabeto. Observa estos tres ejemplos de ecuaciones. El primer ejemplo, ves que tiene el símbolo del igual. Así sucede en el segundo y en el tercer ejemplo. Entonces, recuerda que si ves un ejercicio y tiene el signo igual, es una ecuación. No importa que usted esté utilizando las letras A, B, Z, Y, M o esté utilizando fracción o radical. Después que usted vea que tenga el símbolo del igual, entonces será una ecuación. En una ecuación se distinguen dos miembros. El primer miembro está en el lado izquierdo del igual y el segundo miembro está en el lado derecho del igual. Entonces aquí observamos que es una ecuación porque tiene el símbolo del igual. Recuerda, el primer miembro está en el lado izquierdo y el segundo miembro se encuentra al lado derecho del igual. A las ecuaciones de primer grado también se la conoce como ecuaciones lineales, porque el mayor exponente de la incógnita es 1. Pero entonces, ¿cómo observamos aquí el exponente de la incógnita? La incógnita x tiene exponente 1, en este ejemplo. Aunque no está escrito, se entiende que está el exponente 1. Entonces, es una ecuación lineal. La incógnita z tiene el exponente 1, aunque no esté escrito. Entonces, es una ecuación lineal o de primer grado. Aquí vemos que la incógnita x tiene el exponente 1, aunque no esté escrito. Entonces se entiende que es de primer grado o es una ecuación lineal. Para resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita, vamos a aplicar tres pasos sencillos. El proceso está determinado por tres pasos. El primero, transposición de términos. El segundo, reducción de términos. El tercero, despejar la incógnita. Entonces, para poder adquirir mejor estos conocimientos, vamos a realizar estos tres ejemplos. Ejemplo 1. Tenemos la ecuación 3x menos 5 igual x más 3. Este es el símbolo que nos indica que esto es una ecuación. Recuerda que una ecuación es una igualdad y se representa por este símbolo. El objetivo es dejar en el primer miembro la incógnita, en este caso la letra x. Todas las x que hayan en la ecuación hay que dejarla en el lado izquierdo. Aquí tenemos 3x y x. Estas dos deben quedar en el lado izquierdo. Entonces, 3x ya está en el lado izquierdo, pero x no lo está en el lado equivocado. Por tanto, hay que cambiarlo de lado. Si le cambio de lado,
le cambio el signo. Entonces, como tiene más, viene acá con el signo menos. Como ya no tengo más x, coloco el signo de la igualdad. En el lado derecho o en el segundo miembro deben quedar las cantidades conocidas, que son el más 3 y el menos 5. El más 3 queda en su propio lado con su propio signo. El menos 5 está en el lado equivocado, entonces lo cambio de lado y como lo cambio de lado le tengo que cambiar el signo. Me queda más 5. Luego realizamos la reducción de términos semejantes. En este primer miembro tengo 3x menos x. Es decir, si tengo 3x y le quito una x, me quedan en total 2x. En el otro lado, en el lado derecho o en el segundo miembro, tengo más 3 más 5. Ya habíamos visto en la clase de números enteros que valores de signos iguales se suman y se deja el mismo signo. Entonces sumamos y me queda el signo positivo. Aunque no le escriba, se entiende que allí está el signo más. Luego tengo que despejar la incógnita, es decir, esta x tengo que dejarla solita. Queda solita la x. Pero ¿qué sucede con el 2 que está junto a la x? Como aquí no hay ningún signo que lo separe, no hay signo más, no hay signo menos, se entiende que el 2 está multiplicando la x. Como está multiplicando, entonces pasa al otro lado a dividir. Dije dividir, entonces conocemos que toda fracción es una división. 8 entre 2 nos queda 4. Y el valor de la incógnita es 4. Segundo ejemplo. Tenemos la ecuación 10y más 5 igual 5y más 6. Recuerda que es una ecuación porque tiene el símbolo igual. Esto es igual a lo que está allá. El primer miembro es igual al segundo miembro. Entonces en el primer miembro, o sea en el lado izquierdo, debemos dejar la incógnita. Esta y esta, recuerda que la incógnita es y, deben quedar en el primer miembro. 10y está en el lado izquierdo, por tal razón se queda con su propio signo. 5y está en el otro lado. Al traerlo o al cambiarlo de lado, también debo de cambiarle el signo. Como tiene positivo, queda negativo. Recuerda que si le cambio el lado, tengo que cambiarle el signo. Ahora tengo que dejar en el lado derecho las cantidades conocidas, que son el más 6 y el más 5. 6 está en el lado derecho, entonces se queda con su propio signo. 5 que está en el lado izquierdo, debo cambiarle de lado. Y si le cambio de lado, le cambio el signo. Tiene más, lo dejo con menos. Realizamos la reducción de términos semejantes. Observen que en el lado izquierdo tenemos 10y menos 5y. Es decir, si tenemos 10y y le quitamos 5 de esas y, ¿cuántas y nos quedan? Exacto, nos quedan 5y. 6 menos 5 nos queda 1. Ahora tenemos que despejar la incógnita, es decir, esa y tenemos que dejarla solita. Entonces, la y la dejamos sola, el 1 tal y como está. Pero ¿qué sucede con este 5? Como se está multiplicando con y, este 5 multiplica y, pasa al otro lado a dividir. Entonces, vemos que aquí si dividimos no nos queda un número entero y no podemos simplificar. Por tal razón, y vale 1/5. Ejemplo 3. 21 menos 6x igual 27 menos 8x. Recuerda que este signo igual es el que me dice que esto se llama ecuación. En el primer miembro, o sea en el lado izquierdo, vamos a dejar la incógnita. En este caso es la x. Y aquí tenemos incógnita, acá también tenemos incógnita. 6x está en el lado izquierdo y es negativo, se queda en su propio lado con su propio signo. 8x está en el lado derecho, lo cambio de lado y como lo cambio de lado le cambio el signo. Como tiene menos, queda con más.
Entonces, en el lado derecho tenemos 27, que ya se encuentra en el lado derecho, por tal razón queda con su propio signo. 21, que está en el lado equivocado, lo cambio de lugar, por tal razón le cambio el signo. Tiene más aunque no esté escrito, entonces pasa al otro lado con menos. Efectúo la operación aquí. Valores de signos diferentes se restan. 8x le quito 6x, me quedan 2x. Y dejo el signo del mayor, que es el más. Por acá tenemos 27, le quito 21 y me queda 6. 6 con el signo de mayor, que es positivo. Despejo la incógnita. X, ¿cuánto vale X? 6. Pero ¿qué sucede con este 2? Este 2 que está multiplicando a X pasa a dividir. Entonces, esto es una división que sí puedo efectuar. X es igual a 6 dividido entre 2. Eso me queda 3. X vale 3. Inecuaciones. Una inecuación es una desigualdad. Recuerda, ecuación es igualdad, inecuación es desigualdad. Los signos de las desigualdades son menor que, menor o igual que, mayor o igual que. Las inecuaciones tienen infinitas soluciones agrupadas en un conjunto solución. Aquí observamos varios ejemplos de inecuaciones. El primero dice, el teléfono cuesta por lo menos $250. Este ejemplo de la vida cotidiana la vamos a transformar en una expresión algebraica. Como estamos hablando de teléfono, nuestra inecuación llevará la letra T. Cuesta por lo menos, es decir, no puede costar menos del valor que se fija. Cuesta por lo menos $250. Si yo digo que cuesta 240, estoy incorrecto, porque por lo menos tiene que costar $250. Entonces, si digo cuesta 255, estoy en lo correcto. Si digo cuesta $260, estoy en lo correcto. Entonces, transformando esto a una inecuación, nos quedaría T mayor o igual 250. T mayor o igual que 250. Entonces aquí nos dice que el teléfono cuesta $250 hacia arriba. Segundo ejemplo, la edad mínima para ver la película es 12 años. Voy a colocar la E de edad y vuelvo al ejemplo. La edad mínima es de 12 años. Si yo digo 10 años, estoy en lo correcto, porque la mínima para ver la película tiene que tener 12. Si tiene 13, sí puede ver la película. Si tiene 15, sí la puede ver. Si tiene 8, no la puede ver porque la edad mínima para ver la película es 12. Entonces la edad tiene que ser mayor o igual que 12. ¿Sí? Para que puedan ver la película tienen que tener 12 años hacia arriba. Luis tiene a lo máximo 5 pares de zapatos. Como estamos hablando de zapatos, voy a colocar la Z para escribir la inecuación. Luis tiene a lo máximo 5 pares de zapatos. Es decir, si yo digo que Luis tiene 4 pares de zapatos, está bien. Pero si digo que Luis tiene 6 pares de zapatos, es incorrecto, porque máximo tiene 5 pares. Entonces, quiere decir que Luis tiene 5 o 4 o 3 o 2 o un par de zapatos. No sabemos cuánto, pero sí sabemos que tiene de 5 hacia abajo. Entonces, zapatos, Z es igual o menor que 5. Z es menor o igual que 5. Cuarto ejemplo, la velocidad permitida, velocidad V, la velocidad permitida es de máximo 70 kilómetros por hora.
máximo 70 kilómetros por hora. Entonces, si yo voy por la calle y me dice que la velocidad máxima es de 70 y yo voy a 80, estoy cometiendo una infracción y tendrán que citarme, multarme, ¿no? Entonces, si en la calle dice que la velocidad máxima es 70 kilómetros por hora y yo voy a 65, estoy en lo correcto. Entonces, para expresar en inecuación, tenemos que puedes andar desde 70 kilómetros hacia abajo, es decir, la velocidad es menor o igual que 70 kilómetros. En inecuación nos quedaría v menor o igual que 70. Tenemos ahora intervalos en inecuaciones. Existen de diferentes tipos. El primero es abierto. Cuando el intervalo es abierto, utiliza paréntesis al inicio y al final. Cuando el intervalo es cerrado, utiliza al inicio un corchete y al final también otro corchete. Cuando es semiabierto a la derecha, utiliza entonces en el lado derecho un paréntesis que diga abierto y en el lado izquierdo un corchete que identifica como cerrado. Cuando es semiabierto a la izquierda, entonces en el lado izquierdo utilizará paréntesis y en el lado derecho corchete. Recuerda que el paréntesis indica abierto y el corchete indica cerrado. Los intervalos también pueden ser infinitos. Entonces vemos que cuando está el infinito a la derecha siempre se utiliza paréntesis. Mira, infinito paréntesis, infinito paréntesis, infinito paréntesis, infinito paréntesis, infinito paréntesis. Entonces, cuando quieres escribir el infinito, cuando debas escribir infinito, recuerda que siempre será abierto. Así tenemos infinitos abiertos porque está abierto al inicio y al final. Este es semi-abierto a la derecha porque está abierto, tiene paréntesis en la derecha y tiene corchete a la izquierda. En este caso es totalmente abierto porque tiene paréntesis en la izquierda y en la derecha. En este caso es semi-cerrado o semiabierto a la derecha porque tiene paréntesis a la izquierda y a la derecha tiene corchetes. A continuación, te propongo 3 ejemplos de inecuaciones. Los dos últimos los podrás encontrar en la ficha y el primero es para poder entender un poco mejor. Ejemplo 1. Tenemos 5x menos 12 menor que 3x menos 4. Este es el símbolo que indica que es una desigualdad. Y si es una desigualdad, es una inecuación. Pero lo vamos a desarrollar, lo vamos a resolver como si estuviéramos hablando de una ecuación normal. Es decir, vamos a dejar en el lado izquierdo la incógnita, que es 5x y 3x. 5x está en el lado izquierdo, se queda con su propio signo. 3x está en el lado derecho, entonces lo cambiamos de lado, le cambiamos el signo. Tiene más, le dejamos con menos. Escribimos el símbolo de la desigualdad. En el lado derecho dejamos las cantidades conocidas que son el menos 4 y el menos 12. Menos 4 ya está en el lado derecho, por tal razón queda con su propio signo. Menos 12 tengo que cambiarlo de lado y si le cambio de lado le cambio el signo. Como tiene menos, ahora pasa con más. 5x le quito 3x, me quedan un total de 2x. Ahora acá, valores de signos diferentes restamos. 12 le quito 4, me quedan 8. Y dejo el signo de mayor, es decir, el signo más. Al igual que la ecuación, debo despejar la incógnita. X tiene que quedar solita. Entonces, este 2 está multiplicando a X, pasa al otro lado a dividir. Ahora sí tenemos que X es menor que el resultado de esta división que me da 4. X es menor que 4. Este es el resultado de la inecuación. Esto lo puedo escribir también en un intervalo.
Esta X ahora lo voy a nombrar todos los números, es decir, todos los números menor que 4. Repito, todos los números menor que 4. Pero ¿cuáles son los números menores que el 4? Son 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3 y hasta el infinito, negativo, ¿no? Hasta el infinito negativo dije, pues escribo entonces infinito negativo. Este símbolo significa infinito, parece un 8 acostado, pero así se llama, infinito. El infinito negativo está en el lado izquierdo y en el lado derecho vamos a escribir el resultado de la inecuación. Entonces, el infinito siempre va abierto y el 4, como vemos que este símbolo no lleva aquí el igual, solamente es menor que. Si fuese menor o igual que, sería un corchete. Pero como no lleva igual que, entonces es paréntesis. Y así tenemos el intervalo de esta inecuación. Ejemplo 2. Tenemos la inecuación 8x menos 4 mayor que 3x menos 9. Recuerda que este símbolo de desigualdad me dice que esto se llama inecuación. El desarrollo es igual que la ecuación. En el lado izquierdo dejamos la incógnita y en el lado derecho dejamos las cantidades conocidas. 8x ya se encuentra en el lado izquierdo, por tal razón queda con su propio signo. 3x está en el lado derecho, hay que cambiarlo de lado. Si le cambio de lado, le cambio el signo. Tiene positivo, entonces viene con negativo. Menos 9 queda en el lado derecho, por tal razón queda con su propio signo. Menos 4 que está en el lado izquierdo y lo debo cambiar de lugar, debo cambiarle el signo. Realizamos la reducción de términos semejantes. Tengo 8x, le quito 3x, ¿cuántas quedan? Exacto, quedan 5x. Menos 9 más 4, recuerdan que valores de signos diferentes se restan. 9 le quito 4, queda 5. Y queda con el signo del mayor valor absoluto, es decir, el signo negativo que lo contiene el 9. La incógnita debe quedar solita, debe despejarse. Entonces, este 5 que está multiplicando con x pasa al otro lado a dividir. Tenemos entonces x mayor que, realizamos esta división, 5 entre 5, 1. Y menos, dividido para más, nos queda menos. Menos entre más, menos. Así tenemos el resultado de la inecuación. Este resultado lo podemos convertir en intervalo. Lo vamos a hacer leyendo x todos los números. Decimos así, todos los números mayores que menos 1. X se va a leer todos los números. Todos los números mayores que menos 1. Pero ¿dónde se encuentran los números mayores? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo de la recta numérica? Así es, en el lado derecho. Si todos los números están en el lado derecho, entonces en el lado izquierdo va a estar menos 1. Todos los números mayores que el menos 1, estos son el 0, el 1, el 2, el 3, el 10, el 100, el 1000, hasta el infinito. Entonces vamos a colocar hasta el infinito, hasta el más infinito. Infinito siempre será un intervalo abierto. Y en esta ocasión el menos 1 también es abierto porque no tiene aquí igual. Si aquí dijera mayor o igual que, fuese corchete. Pero como no tiene igual, es paréntesis, es abierto. Y así tengo un intervalo abierto como resultado de esta inecuación. Ejemplo 3. Tenemos la inecuación 2/3 de x más 2 menor o igual 1/4 de x menos 2. Este símbolo nos dice que esto es una inecuación. Entonces, al igual que la ecuación, vamos a dejar en el lado izquierdo la incógnita, en este caso la incógnita x.
2 tercios de x. Un cuarto de x está en el lado equivocado, entonces lo cambio de lado, le cambio el signo. Como tiene más, viene con signo menos. Un cuarto de x. Menor o igual que. En el lado derecho ya se encuentra el menos 2, entonces se queda en su mismo lado con su propio signo. Este más 2 está en el lado equivocado, entonces lo cambio de lado y le cambio el signo. Aquí tenemos 2 tercios de x menos un cuarto de x, una resta de fracción. Hay que hacerlo como lo aprendiste en la semana anterior, con el método del MCM. 12 es el MCM entre 3 y el 4. Luego dividimos, multiplicamos. 12 dividido entre 3 a 4 y 4 por 2 nos dan 8. Bajamos el menos. 12 entre 4 a 3. 3 por 1, 3. Esto resultado será de x. 8 menos 3 nos queda 5. 5 doceavos de x. Bien, tenemos que esto es menor o igual que 2 menos 2. Recuerda que signos iguales se suman, entonces nos queda 4 y se deja el mismo signo. Despejamos la incógnita que es x. Vamos a despejar la incógnita que es x. Para esto vamos a ir quitando poco a poco. Primero el 12 y luego el 5. Quitamos primero el 12. ¿Qué sucede con ese 12? Ese 12 está dividiendo. Entonces pasa al otro lado a multiplicar. Ese 12 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Recuerda que en lo anterior lo que está multiplicando pasa a dividir, pero ahora que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿A quién? Al menos 4. Entonces tenemos ahora que realizar esta multiplicación. 4 por 12 dan 48. Y menos por más, menos. Tenemos en este lado 5x. Ahora vamos a despejar la incógnita x, es decir, quitar este 5 que está junto a la x. Ese 5 se está multiplicando, por tal razón pasa al otro lado a dividir. Y vemos que ya no se puede simplificar y si lo dividimos no queda un entero, por tal razón este es el resultado de la inecuación. El resultado de la inecuación. Ahora debemos escribirlos en forma de intervalo. Bien, lo vamos a hacer un poquito hacia acá. Tenemos x, se lee todos los números. Todos los números menores o igual que menos 48 quintos. Todos los números menores o igual. Como nos dice menores, sabemos que en la recta numérica los números menores se encuentran en el lado izquierdo. Entonces vamos a escribir en el lado izquierdo todos los números menores. Como nos dice todos los números, será entonces hasta el infinito. Y en el lado izquierdo se representan los negativos. Todos los números menores que ¿quién? Que menos 48 quintos. Que menos 48 quintos. El símbolo de infinito siempre será un intervalo abierto en su lado. Y aquí vemos que tiene el símbolo igual. Si no tuvieras igual, se deja paréntesis. Pero como tiene igual, es decir, menor o igual que, se coloca corchete. Estamos hablando que esto es un intervalo semicerrado. Ahora, tenemos un ejemplo de situaciones de la vida cotidiana donde puedes utilizar intervalos. Dice, el COE Nacional en sesión permanente del miércoles 29 de julio de 2020 resolvió el siguiente horario para el toque de queda. 21 a 5 horas de lunes a jueves y de viernes a domingo regirá de 19
a 5 horas. Entonces, escrito esto en intervalos, tenemos que de lunes a jueves el horario del toque de queda rige de 21 a 5 horas. Vamos a escribir la menor cantidad en el lado izquierdo y la mayor cantidad en el lado derecho. Como rige desde las 21 horas, entonces es cerrado porque incluye las 21 horas. Hasta las 5 horas. Hasta las 5 horas incluye al número 5, por lo tanto también es cerrado. De viernes a domingo regirá desde las 19 horas hasta las 5 horas. En el lado izquierdo escribimos la menor cantidad y en el lado derecho la mayor cantidad, que es el 19. Como dice de 19 horas, incluye el 19, por tanto será cerrado. A 5 horas, entonces incluye al 5, por tanto también será cerrado. Y así hemos expresado este ejemplo en intervalo.